Me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima cuando salí de la sala de exámenes donde acababa de hacer mi último examen final del año y me recibió un sol radiante y una brisa fresca de verano. Aunque el camino de vuelta a casa fue largo, disfruté de cada segundo. Ha sido mi mejor año en la universidad. Había terminado la mayoría de las asignaturas con un sobresaliente y había realizado varias prácticas, la última de las cuales acababa de terminar unas semanas antes. Estaba lista para celebrarlo. ¿Conoces esa sensación de tener una nube sobre la cabeza que te recuerda tus responsabilidades y los plazos inminentes? Pues bien, para mí, todas ellas se estaban desvaneciendo. Todas menos una. Había estado intentando, sin éxito, conseguir otras prácticas o trabajo para el verano. Esto me había ocurrido una vez más durante mi paseo de la Victoria a casa esa mañana, arruinando el estado de ánimo general. Mis pensamientos dejaron de pensar en cómo celebraría el final de mis clases y se centraron en cómo iba a encontrar un trabajo. Cuando salí del campus y entré en mi calle, mi paso se había ralentizado considerablemente. Mientras mi mente se inquietaba, mi mirada se desvió hacia el cementerio que había al otro lado de la calle, algo que veía a menudo al pasar. Casi me había parecido fuera de lugar, en medio de edificios de apartamentos y casas ocupadas en su mayoría por estudiantes. Pero no era solo su ubicación lo que me parecía extraño, sino que era el cementerio más vallado que había visto nunca. La valla que rodea esta parcela cuadrada mide entre 2 y 3 metros de alto, y su calidad no es ninguna broma. Cabe suponer que quien la colocó pretendía que fuera algo más que un indicador de los límites del cementerio, o un elemento decorativo, con la excepción, al parecer, de las gárgolas de aspecto ominoso de cada esquina. Sin duda, la valla se construyó para impedir el paso a la gente. Fue en esta imponente valla donde me di cuenta de que había una nueva señal, y aunque todavía estaba al otro lado de la calle, el gigantesco texto de «Se necesita ayuda» era más que legible. A esa distancia, nunca antes había visto un solo cartel colocado en la valla. Aumentando mi curiosidad, crucé la calle para verlo mejor. Al acercarme al cartel, distinguí rápidamente el texto limitado que decía que viera la cabina de seguridad en el interior para obtener más detalles. Eché un vistazo alrededor del cartel y pude distinguir la silueta de un hombre dentro de la pequeña caseta de madera. Sin dudarlo, entré. El hombre que estaba detrás de la ventanilla debió de darse cuenta de que me acercaba, ya que se levantó y salió mirando hacia mí con una expresión sincera y amistosa. Aunque parecía un hombre mayor, por el aspecto de su pelo blanco, ciertamente tenía un aspecto saludable y rencoroso para serlo, ya que lucía con gracia un elegante traje negro. «¿En qué puedo ayudarle hoy?», preguntó en un tono cálido, a través de una voz profunda y relajada. «Acabo de fijarme en el cartel que hay en la valla. ¿Es para algún tipo de trabajo o algo así?», pregunté, inseguro. Movió la cabeza de un lado a otro. «Algo así», respondió. Me quedé en silencio y con lo que debía de ser una evidente expresión de confusión mientras esperaba más detalles. «¿Por qué no damos un paseo?», asintió con un pequeño movimiento de cabeza y una sonrisa burlona mientras daba una zancada por el camino del cementerio. Le seguí, escuchando atentamente mientras pasábamos junto a las hileras de lápidas. «No pretendo hacerte perder mucho tiempo, así que iré al grano. Este lugar lleva aquí mucho tiempo, imagino que más de lo que imaginas. Muchos guardianes lo han custodiado a lo largo del tiempo. Ese ha sido mi papel durante más de 40 años, y no tengo intención de que eso cambie pronto. Sin embargo, algunas circunstancias que podrían llamarse atenuantes me han obligado a dejar mi puesto durante unos días para ocuparme de otro asunto, y las personas a las que recurro habitualmente en situaciones como esta no están disponibles. El trabajo que le ofrezco es sencillo: actuar como su guardián durante una noche, y solo una noche. Una noche que resulta ser exactamente dentro de una semana». Ignoré por completo la primera parte de lo que había dicho.
ya que estaba más concentrado en el hecho de que mencionara que el trabajo era solo por un día. Lo siento, señor, pero estoy buscando algo más que un día de trabajo. Simplemente no es suficiente para que él me cortó rápidamente. Por este turno le ofrezco 2.000 en efectivo por adelantado, totalmente fuera de los libros. Me quedé con la boca abierta durante unos segundos, antes de que la incredulidad, la duda y la desconfianza se apoderaran de mí. No creo que podamos hacer eso. No, ninguno de los trabajos universitarios funcionaría así. Sería inaceptable. Me han vuelto a cortar. El cementerio no es propiedad de la universidad. Depende de ellos. Este lugar ya habría desaparecido hace tiempo. Ellos no tienen nada que decir. Y menos mal. De nuevo me quedé en silencio, sin saber en qué me había metido o qué estaba pasando. El hombre debió de notarlo, pues su expresión cambió. Me llamo Marcus. Supongo que habría sido apropiado empezar por ahí. Le dije mi nombre y le estreché la mano. Dejó de caminar a regañadientes, se volvió hacia mí y me miró fijamente un momento, antes de meterse la mano en el bolsillo de la chaqueta. Como ya he dicho, preferiría no hacernos perder más tiempo a ninguno de los dos. Sacó un juego de llaves y me tendió la mano. La decisión es tuya, pero necesito que la tomes ahora. Extendí lentamente la mano y cogí el juego de llaves sin pensar demasiado en lo que había aceptado al hacerlo. De acuerdo. Vuelve aquí dentro de una semana a las 7 de la tarde. Estas llaves te permitirán entrar en mi cabina. Te dejaré una carta. Léela antes de empezar nada. Te dirá todo lo que necesitas saber. Su dinero estará en el cajón junto a la silla dentro de la cabina. Marcus se dio la vuelta y se marchó, dejándome en medio del cementerio mirando el juego de llaves que tenía en la mano. Las guardé en el bolsillo y salí del cementerio para continuar mi camino a casa. Aunque seguía confuso, mi humor se aligeró rápidamente al considerar las posibilidades. En el peor de los casos, me presento en el cementerio dentro de una semana sin dinero y me vuelvo a casa. En el mejor de los casos, me voy con $2.000 por una noche de trabajo. ¿Qué podía perder? En los días siguientes bebí, celebré y dormí mucho, y luego seguí buscando trabajo sin éxito. Pero quería saborear al menos una parte del verano antes de volver a la rutina diaria. El día que tenía que hacer mi turno en el cementerio, me levanté a media tarde sintiéndome perezosa y con un fuerte dolor de cabeza por la noche anterior. Consideré la posibilidad de quedarme en casa y salir con mis compañeros de piso para emborracharme otra noche, en lugar de ir al cementerio para lo que esperaba que no fuera más que una estafa. Por alguna razón desconocida, ver las llaves que Marcus me había dado sobre mi escritorio vacío me animó a levantarme por fin de la cama. Decidí que los 10 minutos de camino hasta el cementerio y de vuelta merecían la pena, para ver si encontraba milagrosamente los $2.000 más fáciles que había ganado nunca. Sin mucho más que hacer, decidí salir temprano y llegué al cementerio sobre las 6:30. Me quedé esperando unos minutos. Esperé unos minutos antes de entrar por las puertas del cementerio. Quería explorar la zona en busca de algo sospechoso y, dadas las circunstancias, ¿quién no lo haría? No encontré ni rastro de Marcus ni de nadie que pudiera hacer saltar las alarmas, así que decidí ir a por todas. Caminé rápido y con determinación hacia el interior del cementerio y me dirigí a la cabina del interior. Saqué el juego de llaves que me dio Marcus y con un poco de suerte, la primera que probé fue la correcta. En parte, esperaba que ninguna de ellas funcionara. Al abrir la puerta, percibí un aroma bastante agradable. El pequeño interior parecía sencillo, pero cómodo e inesperadamente limpio. Una sola silla frente a un mostrador y una ventana en un pequeño espacio cuadrado. A su lado se alzaba un gran armario de madera, con 2 puertas y una cerradura. Tras echar un vistazo a la habitación, mis ojos se fijaron en el pequeño cajón que había bajo el mostrador. El corazón se me aceleró cuando entré
y cerré la puerta tras de mí, bloqueando el mecanismo. Tanteé el llavero, probando cada una de ellas en la pequeña cerradura, hasta que la correcta encajó, haciendo que el corazón me diera un vuelco. Giré la cerradura y, al abrirla, descubrí un sobre relleno. Mi mano se agitó para sacarlo y contar cada billete de $100 que sumaba. Volví a contarlo. Una vez más, comprobé que cada billete tuviera todas las marcas oficiales y cualquier signo de falsificación. Eran legítimos. Estaba tan atento al dinero que no me fijé en la carta que también se había caído del sobre. Después de meter los billetes en la mochila, desdoblé la carta y empecé a leer, a quien corresponda. Aunque el trabajo que se le ofrece no parezca más que una oportunidad para ganar dinero rápido, la responsabilidad es mucho mayor de lo que pueda imaginar. A continuación he dejado una lista de normas. Cada una de ellas debe seguirse con extremo cuidado y atención. Hay pocos lugares de enterramiento en el mundo tan especiales como este. Lo más importante a recordar es simplemente esto. Nadie bueno ha sido enterrado aquí. 1. La puerta. Este cementerio tiene una puerta. La única manera de entrar y salir. Esta puerta debe cerrarse a las 8:00 p.m. y permanecer cerrada hasta el amanecer. Siéntase libre de cerrarla antes. No se permitirá la entrada a nadie, incluidas las fuerzas del orden o los servicios de emergencia, durante este tiempo. Usted, como guardián temporal de este cementerio, no puede abandonar el recinto hasta que haya salido el sol. La llave más grande del juego que le han dado es para la puerta. 2. Los cazafantasmas. Como consecuencia de estar situado en un entorno urbano con una demografía más joven y sus alrededores, este cementerio es visitado con frecuencia por quienes se autodenominan cazadores de fantasmas o investigadores de lo paranormal. Aunque la puerta debe estar cerrada durante la mayor parte de su turno, si detecta a alguna de estas personas entrando o intentando entrar en el cementerio, retírela inmediatamente. Puede llamar a las fuerzas del orden para que expulsen a los intrusos, pero como ya se ha dicho, las fuerzas del orden no pueden entrar en el cementerio después de las 20:00 horas. Saque a los intrusos lo antes posible. Solo Dios sabe lo que estos tontos harían si encontraran algo real. 3. El traje. Otra llave en tu cadena abre el armario arbolado a tu lado. Dentro hay numerosos artículos. Uno de ellos un traje muy parecido al mío y un par de zapatos que lo acompañan. Debes cambiarte de tu atuendo actual y ponerte este traje para el resto de tu turno. He calculado sus medidas lo mejor que he podido antes de encargarlo. Puede que no sea el que mejor le quede, pero le servirá. Deben pensar que eres yo. Debe conservar el traje una vez que termine su turno. Número 4. La sal. He colocado rosas blancas en 4 tumbas del cementerio. Localízalas dentro del armario, junto al traje, verás botes de sal. Después de cerrar la puerta, ve a estas tumbas y vierte un círculo de sal alrededor de cada lápida. No tiene por qué ser perfecto, pero debes tener cuidado de dejar un círculo completo, sin huecos. Una vez hecho esto, mantente lo más alejado posible de las tumbas y no alteres nunca el círculo de sal. Lleva siempre contigo un bote extra de sal. 5. Las campanas. Encima de algunas de las tumbas es posible que veas campanas colgadas y una cuerda que va bajo tierra. Son restos de una antigua práctica de hace cientos de años, inventada como medida de seguridad para quienes habían sido enterrados vivos. Si el cuerpo se movía, se tiraba de la cuerda, sonaba la campana y un vigilante como usted sabía que debía desenterrarlo. En la actualidad, estas campanas tienen otra función. Si oyes sonar una campana, rodea la lápida de dicha tumba con sal como las demás. Mantente alejado de la tumba. Hay otra posible situación a la que puedes enfrentarte con las campanas. Si varias comienzan a sonar al mismo tiempo en rápida sucesión, detente donde estás y rodéate de sal tan rápido como puedas. Déjate espacio
ya que es probable que no puedas salir de tu círculo durante un rato. Quédate quieto y no te dejes engañar para salir o romper el círculo. 6. Las gárgolas. En cada esquina del cementerio puedes ver una gárgola de piedra. Las 4 comparten el mismo diseño: un cuerpo pequeño con alas de murciélago y una cara diabólica. Se asientan sobre los pilares de piedra que se unen a los extremos de la valla. Están orientadas hacia el centro del cementerio. Si por casualidad te das cuenta de que falta uno, no le hagas caso. Si descubres una que se ha extraviado, da media vuelta o cierra los ojos. No des ninguna indicación de que sabes que se ha movido. Ninguno de ellos será un peligro si los dejas en paz. 7. Henry. Cerca de la esquina suroeste del cementerio hay una lápida desgastada que marca la tumba de un hombre desconocido. La única letra que queda es lo que debe ser el nombre o el apellido del hombre: Henry. Ya no se ven fechas ni otros detalles. Lo único que debes saber sobre Henry es que si se levanta de su tumba en tu turno, vigila tus espaldas y evita a toda costa volver a la cabina de seguridad. En el bolsillo delantero de la chaqueta de tu traje hay una pequeña caja de cerillas. Enciende una y tírala sobre la hierba de la tumba de Henry. No prestes atención a Henry. Si le ves después de hacer esto, puedes volver a la cabina. Cuando acabe tu turno, abre la puerta y deja el juego de llaves en el cajón. Mis mejores deseos y buena suerte, Marcus. Me reí con algunas de las normas al leerlas, apreciando lo que supuse que era su intencionado humor y exageración. Por muy divertido que me pareciera el esfuerzo que Marcus había puesto en esta carta, decidí que ni una sola regla se pasaría por alto, por muchas bromas que me hicieran. $2,000 valían la pena por todo ello. Empecé abriendo el armario de madera, a mi lado, saludándome. Al otro lado había un traje, como Marcus había mencionado. Me maravillé de su diseño por un momento. Aunque ya le había visto lo mismo a Marcus, no me había fijado tanto en su belleza. Entonces me quité rápidamente los zapatos y la ropa y me puse el traje para mi placer. Me quedaba como un guante. No sé mucho de trajes, pero algo en este me decía que era de calidad. Una calidad tal que estoy seguro de que yo mismo nunca habría podido permitirme un traje así. Vuelvo a mirar la lista para leer la primera regla una vez más antes de doblar y volver a meter la carta en el bolsillo. Me imagino que esta será fácil de quitar de en medio. Cojo mi juego de llaves y salgo de la cabina en dirección a la puerta. Mientras me acercaba, volví a mirar en todas direcciones para intentar ver a alguien que pudiera estar vigilando, o al propio Marcus. Una vez más, no vi a nadie. Intenté cerrar un lado de la verja con un solo brazo, antes de darme cuenta de que no iba a ser tan fácil. La puerta metálica era increíblemente pesada, y aunque se asentaba cómodamente sobre sus bisagras, tirar de ella para cerrarla requería toda la fuerza que podía reunir. Necesité un breve respiro entre el primer cierre y el segundo. Después de cerrar ambas, saqué la llave más grande y la introduje en el ojo de la cerradura. Al girar la llave, el satisfactorio ruido del mecanismo de la cerradura al encajar llenó mis oídos. Me aparté de la puerta cerrada y volví a sacar la carta. Supuse que el cazador de fantasmas no debería ser tan malo. Supuse que eran un problema frecuente para Marcus, sobre todo por la noche. No es tan difícil imaginar por qué, sobre todo teniendo en cuenta lo que Marcus escribió en la segunda regla. Como aún no había podido ver bien todo el cementerio, decidí dar una vuelta por la zona y buscar a alguien que pudiera estar dentro mientras caminaba. Se me ocurrió una idea interesante de las innumerables veces que había pasado por delante del cementerio al ir o volver de clase, del trabajo o de cualquier otra cosa. Nunca había visto a ningún visitante dentro. Pensé que habría visto al menos a alguien visitando a un pariente que hubiera sido enterrado aquí, pero que yo recordara, no, nunca había visto a nadie. Recordé lo que Marcus escribió en su carta anterior, que nadie bueno había sido enterrado aquí.
Aquel pensamiento me inquietó. Me pregunté qué querría decir con eso. Tras dar unas cuantas vueltas alrededor del cementerio, concluí con seguridad que no quedaba ningún intruso. Emprendí el camino de vuelta a la caseta de seguridad, donde planeaba trastear con el teléfono y tal vez leer el libro que había traído para matar el tiempo. Mientras volvía a la caseta, miré hacia abajo y vi una rosa blanca en el suelo, cerca de una lápida. Volví despreocupadamente a la caseta y cogí un bote de sal antes de volver a la tumba y echar un círculo a su alrededor. Mientras echaba sal, generosamente, me preguntaba si dañaría la hierba. No soy un experto en el cuidado del césped, pero estaba bastante seguro de que echar grandes cantidades de sal en la hierba no es bueno para ella. Según mis observaciones, la hierba del cementerio parecía perfecta. Entonces surgió la pregunta de por qué Marcus me había pedido que le hiciera algo así a su hermoso cementerio. Esquivé mi propia pregunta, considerándola una tontería. Estaba aquí para ganar dinero, no para hacer preguntas. Tras completar el primer círculo, pasé a localizar y rodear de sal los otros 3. Casi usé todo el bote que acababa de abrir para completar los círculos siguiendo la regla de Marcus, para asegurarme de que los círculos no tenían huecos. Una vez completados los 4, me retiré a la cabina de seguridad. Después de leer la carta de nuevo, parecía que había completado todo lo que tenía que hacer. La puerta estaba cerrada, las tumbas contadas y no había intrusos. Las horas siguientes transcurrieron tranquilas y sin incidentes. Jugué con el teléfono, envié mensajes a algunos amigos y leí un par de capítulos del libro que había traído. Decidí no relajarme ni escuchar música. No porque creyera que un cadáver iba a tirar de las cuerdas de una campana, sino porque no me sentía del todo cómodo sentado en un cementerio oscuro, solo y de noche, en una cabina iluminada y diminuta. Al final me aburrí y salí de la cabina para respirar aire fresco. Una fresca brisa nocturna me recibió al salir de la cabina. Cuando el zumbido de la luz interior dejó de nublarme el oído, el único sonido que se oía era el suave piar de los grillos. Me recosté contra la pared de la cabina y empecé a dar largos sorbos a mi bebida energética, cuando el sonido agudo y penetrante de una campana rompió el tranquilo silencio y me dio un susto de muerte. Dejé caer el resto de la bebida y escupí lo que me quedaba en la boca. El sonido procedía de unos metros de distancia, pero no podía ver su origen en la oscuridad. Cogí una linterna del armario y me acerqué al ruido. Me detuve y sostuve la linterna. Me quedé un momento confuso mientras veía la campana oscilar de un lado a otro, repicando en cada extremo. Salí de mi trance y lo atribuí a una elaborada broma de Marcus para asustarme. Al menos eso me dije a mí mismo. Independientemente de la verdadera causa del sonido de la campana, sentí que se me ponía la piel de gallina y me invadía la paranoia. Después de volver en mí, corrí a la cabina a por otra lata de sal. Volví a toda prisa y eché sal alrededor de la lápida. En el instante en que había completado el círculo, la campana se detuvo. Di un paso atrás y recuperé el aliento antes de volver a evaluar la gravedad de la situación. Decidí que no era para tanto y empecé a reírme nerviosamente mientras volvía a sentirme a gusto. Me alejé de la tumba y no di más que unos pasos antes de que la campana empezara a sonar de nuevo. Me volví sintiéndome tenso de nuevo al ver la campana oscilar de un lado a otro y el terror empezó a invadirme. Di un respingo cuando otra se unió a ella desde detrás de mí, esta aún más rápida y aterradora. No tuve tiempo de asimilarlo antes de que otro se uniera desde el sendero, otro en el lado opuesto. Solo pasaron unos segundos antes de que fueran 5, 6, 7. El tintineo combinado de las campanas culminó en un ensordecedor conjunto de ruidos cuando parecieron sincronizarse. Aunque la regla de Marcus nunca lo decía explícitamente, podía sentir que las campanas no eran un peligro en sí mismas. Advertían de algo que estaba en camino.
Abrí rápidamente el bote de sal y vertí un círculo a mi alrededor. Empecé a verter lo suficiente como para dejarme unos 2 o 3 metros de espacio, pero antes de que pudiera terminarlo, se me acabó. Me apresuré a esparcir la sal que había vertido para completar el círculo, rozando el suelo como si mi vida dependiera de ello. Después de unos 30 segundos, pero que me parecieron una eternidad, por fin completé mi círculo. Me eché hacia atrás, cayendo de espaldas mientras recuperaba el aliento y me calmaba un momento. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Cuando todas y cada una de las campanas se detuvieron a la vez, todo el cementerio quedó en silencio. Ni siquiera quedaba el gorjeo de los grillos. Me sentí obligada a contener la respiración para no hacer ruido. Miré a mi alrededor y giré la cabeza en busca de alguna señal de algo. El silencio me hizo entrar en pánico y empecé a hiperventilar donde estaba sentada. Sabía que algo tenía que estar observándome. Sentía que me observaban por todas partes, pero no podía ver ni oír nada. Finalmente, mis ojos se dirigieron a una esquina de la valla que había frente a mí. El corazón me dio un vuelco y un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que la estatua de la gárgola que había en lo alto ya no estaba allí. Volví a incorporarme y desplacé la mirada de una esquina a otra. Las 4 habían desaparecido. No tuve tiempo de procesarlo antes de que el sonido de un áspero raspado captara mi atención. Dirigí la linterna hacia el otro extremo del sendero, detrás de un árbol. Pude ver hierba removida y tierra saliendo a la superficie. Mi primer instinto fue que algún tipo de ardilla había entrado en el cementerio. Esa idea se hizo añicos cuando una gran masa apareció rápidamente del suelo detrás del árbol. La tierra que se desmoronaba y caía era lo único que podía ver desde mi posición, y no me atreví a salir del círculo. Todo quedó en silencio durante 1 o 2 minutos antes de que un chasquido agudo surgiera de detrás del árbol y apareciera una figura. Un cadáver podrido hasta los huesos cojeaba en mi dirección con movimientos robóticos. Cuando digo cojeando, podrías imaginar que se movía como un anciano lento. No, esta cosa recorrió todo el camino principal del cementerio a paso de sprint. A medida que se acercaba, mi linterna iluminó completamente la monstruosidad. Trozos de carne ennegrecida, que recordaban a carne putrefacta que parecía haber sido desmenuzada, estaban toscamente unidos a los huesos de color ceniciento. Unos tendones translúcidos y pálidos colgaban del cadáver y se agitaban mientras se acercaba a mí. De su caja torácica colgaban órganos arrugados que se movían en el espacio abierto. A su cráneo, del mismo color ceniciento que el resto del esqueleto, le faltaba un trozo dentado en la parte superior del lado derecho, y del izquierdo sobresalía un cuerno que de algún modo parecía pertenecerle. Su mandíbula y sus dientes parecían estar inmóviles, perfectamente intactos y blancos, pero de ellos rezumaba y goteaba al suelo un líquido negro mientras caminaba. Mientras se acercaba, miré a mi alrededor buscando algo que hacer, algún lugar al que ir. Mis pies se movían de un lado a otro, con ganas de correr, pero me contuve para no salir del círculo. Mantuvo su ritmo hasta que se detuvo frente al círculo de sal, a pocos metros de mí. Tuve que mantener el equilibrio y estuve a punto de caer hacia atrás y fuera del círculo de sal, dejando caer la linterna de mis temblorosas manos en el proceso. Una vez más, todo quedó en silencio mientras los huesos dentados de los pies de lo que fuera se erguían en el borde del círculo. No creía que mi pequeño círculo fuera a mantenerlo fuera. Perdí toda esperanza y me invadió la desesperación. Me acobardé y me puse en pie, con los brazos por encima de la cabeza y la mirada clavada en el suelo, preparado para ser abatido en cualquier momento, aceptando mi destino. Solo pasaron unos segundos antes de que la sensación de un fuerte viento descendiera desde encima de mí. A continuación se oyó un estruendo a unos metros de distancia. Levanté la cabeza de mala gana,
Mi mirada se encontró con las alas de piedra sujetas a la espalda de una de las estatuas de gárgolas que ahora estaban de pie. La linterna que había en el suelo iluminó lo que había más allá lo suficiente como para que viera a las otras 3 gárgolas de pie en posiciones idénticas alrededor del cadáver, que ahora estaba tumbado en el suelo, al parecer arrojado contra el árbol que había detrás, desde donde se había desplomado. Recordando una vez más la carta de Marcus, la saqué con manos temblorosas y leí la 6ª vuelta y cerré los ojos. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y así lo hice. Oí crujir y chasquear los huesos y la piedra golpear contra el suelo con una conmoción que podía sentir bajo mis pies. Oí cómo la carne se desgarraba como la membrana de un costillar. Oí chorros de líquido que salpicaban la hierba como el agua de un aspersor. Solo miré hacia atrás cuando cesó el ruido. Quedaba una gárgola, con el brazo sujetando lo que ahora eran restos desordenados, el cráneo deformado y desprendido, colocado ordenadamente encima. Miré hacia las esquinas del cementerio para ver que las otras 3 gárgolas habían vuelto a sus lugares originales. Me aparté de la gárgola restante. Cogí la linterna y tras un momento de vacilación, finalmente di un paso fuera del círculo de sal. Todavía estaba muy conmocionado por la rápida sucesión de acontecimientos, pero llegué a la conclusión de que las gárgolas no estaban aquí para hacerme daño, o al menos que estaría bien si me apartaba de su camino. Respiré hondo y sentí que la tensión abandonaba mi cuerpo mientras caminaba hacia la cabina. Había recorrido la mitad del camino cuando se me erizó el vello de la nuca. Volví a sentirme tensa. De algún modo, sabía que algo iba mal. Sabía que había alguien detrás de mí. Mi intuición fue inmediatamente confirmada por una risita siniestra que rompió cruelmente el silencio. Una voz traviesa susurró entre las risitas. No deberías haber salido de tu pequeño círculo. Me di la vuelta lentamente y disparé mi rostro sobre el altísimo hombre que estaba de pie en la parte más oscura del cementerio, entre un árbol y la valla. Sus hombros delgados y encogidos coincidían con el nivel de su cabeza flaca y rebotaban arriba y abajo mientras reía, algo que parecía no poder controlar. Parecía vivo, pero más enfermo de lo que imaginaba. Su cuerpo parecía mortalmente delgado y arrugado en una especie de estructura esquelética mutante. No podía verle más que los brazos y la cabeza, de lo cual me alegro, ya que vestía un traje viejo y de aspecto aburrido, como el de un granjero. Tenía las uñas largas y sucias, como sus manos. Sus ojos verdes y envenenados sobresalían de su cabeza pálida y sudorosa, que colgaba hacia adelante. «Será mejor que corras», dijo el hombre con aire juguetón, pero con un trasfondo sádico y siniestro. 10. Me quedé confuso. 9. El corazón se me hundió en el pecho cuando me di cuenta de que estaba haciendo una cuenta atrás. No. Mis pensamientos fueron a donde Marcus describió la ubicación de la tumba de Henry. Me imaginé que debía ser él. Lo reservé para la esquina suroeste del cementerio. 7. Aunque los pantalones que llevaba restringían mis movimientos, nunca había corrido tanto en mi vida. 6. Empezó a gritar los números más fuerte. Divisé lo que parecía ser una piedra angular erosionada descrita en la carta, pero antes de que pudiera verla, tropecé con una más grande. Mi rodilla chocó de frente con ella y caí al suelo, soltando un grito de dolor. 5. Levanté la vista hacia la lápida que tenía delante. Ponía Henry, pero nada más. Miré la lápida frente a la que estaba tendido y en ella se leía Henry, pero nada más. Eso era todo. 4. Busqué la caja de cerillas en el bolsillo de mi abrigo. 3. Lo saqué rápidamente, pero derramé la mayoría de las cerillas en la hierba. 2. Recuperé una y la acerqué a la caja de cerillas. 1. Golpeé la cerilla contra la caja. No conseguí encenderla. Fallé una y otra vez mientras la rozaba apresuradamente. Allá voy. Por error. Miré hacia atrás y vi las largas piernas de Henry llevándolo a un ritmo diabólicamente rápido en mi dirección.
Sabía que estaría sobre mí en menos de un segundo. Volví la cabeza hacia la caja de cerillas, fallando un intento más antes de cubrirme reactivamente la cabeza con los brazos, preparada una vez más para ser abatida. Un fuerte ruido golpeó el suelo justo a mi lado. Me estremecí y rodé de nuevo hacia la espalda de una gárgola. Las 4 habían bajado y se habían colocado entre Henry y yo. Los 2 del medio lo sujetaron mientras intentaba pasar y agarrarme. Aproveché la oportunidad y continué golpeando la cerilla. «Ya», murmuró Henry asustado. «Ya, ya, ya. Para, para», ordenó antes de romper a gritar de forma incoherente. Le ignoré, encendí por fin la cerilla y la dejé caer sobre la hierba que tenía delante. Retrocedí mientras unas llamas verdes prendían en la tumba de Henry. Posteriormente, se quedó en silencio. Cuando miré hacia atrás, las gárgolas habían desaparecido, y lo único que quedaba era Henry de pie, sin vida, con la cabeza colgando y los brazos colgando en señal de derrota. Cuando volví a ponerme en pie, aparté la mirada de Henry y caminé de nuevo hacia la puerta. Tuve la tentación de mirar hacia atrás, y cuando lo hice, él había desaparecido por completo. Recogí mis cosas de la caseta y me senté con la espalda apoyada en la verja hasta que salió el sol. Cuando salió, abrí la verja y devolví las llaves a la caseta. Salí lo más rápido que pude por la verja, bajé a la calle y me dirigí a mi casa. No dormí cuando llegué. Creo que no dormí en varios días, por mucho que lo intenté. Con el tiempo mejoró. La mayor parte del tiempo sigo viendo a Marcus a las puertas del cementerio. Cuando paso por delante de vez en cuando, sé que me reconoce. Sonríe cuando me ve. No he hablado con él desde el día que le conocí. No sé qué le diría si lo hiciera. No tengo nada que decirle. No he dicho ni una palabra de esto a ninguno de mis compañeros de piso o amigos. No sé cómo podría sacar el tema. No sé quién en su sano juicio podría creerme. Cada vez que me siento sola en mi habitación a oscuras, el hedor de la carne podrida parece llegar a mi nariz, y la alucinación auditiva del chasquido de los huesos me despierta del sueño más profundo. Cuando cierro los ojos, sigo viendo el par de ojos verdes y enfermos de Henry mirándome fijamente. Cada vez que me quedo dormida, me interrumpe su susurro con una cuenta atrás.